Aún en la tormenta, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en Te alabo en verdad. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A cargo de nuestro hermano servidor, Wolfgang Baez. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Luego de llegar al lugar llamado el Calvario, crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En esta expresión el evangelista San Lucas nos permite visualizar la apertura total del amor de Jesús por nosotros. Recién acaba de ser clavado en la cruz, luego de ser pasado por muchos sufrimientos, dolores, maltratos, señalamientos, groserías, y aún en medio de gritos injuriosos, allí colgado desde ese madero, apeló al gran amor del Padre y pidió perdón por nosotros, arguyendo: no saben lo que hacen. Todo este sufrimiento era necesario para el perdón de los pecados del hombre, y Jesús lo vivió en silencio. Él no simuló su dolor. Recordemos que en Jesucristo se materializó el misterio de la unión hipostática, pues tomó la naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina, sin dejar de ser Dios. Por ello, todos los golpes recibidos fueron verdaderamente sufridos, verdaderamente sentidos. La agonía que él tenía en su corazón de hombre fue verdaderamente vivida. En el Getsemaní él expresó al Padre el horror que sentía en su corazón humano por la experiencia tormentosa que se avecinaba. Pero aún así decidió obedecer la voluntad de Papá Dios
y por ende recibió todo ese maltrato en un profundo silencio, humilde, manso, rebosado de corazón, de amor verdadero, rebosado de amor sacrificial. Cada letra de las Sagradas Escrituras nos revela inequívocamente el amor de Dios por nosotros. Nos deja descubrir que Él es el amor. Y así fue el mensaje que Jesús vino a propagar durante su paso en la tierra como verdadero hombre. Sin embargo, en algunos pasajes del libro sagrado se resalta de una manera maravillosa este amor. Entre otros encontramos esta palabra, donde Jesús, en la cruz, en medio de sus condenadores, de sus captores, de sus verdugos, con voz fuerte, potente, pero a la vez llena de amor y ternura, pide a Papá Dios que nos perdone, porque no sabemos lo que hacemos. En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 53, nos va a decir: despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores lo que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos. Cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y se humilló, y no abrió la boca. Hasta aquí el pasaje del libro de Isaías. En esta cruz, con un cuerpo desnudo, pero con un corazón revestido por la grandeza de su amor, frente a una muchedumbre aún enardecida por la ceguera de su corazón, gritándole injurias y señalándole. Allí en ese madero, él abrió su boca para gritar, pero no para pedirle al Padre venganza en contra nuestra, no. Su grito fue implorando perdón y amor para con nosotros. Clamó a Papá Dios que nos perdonara, pues no sabíamos lo que estábamos haciendo. Siempre Jesús resaltó que los dos mayores mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Él nos amó. Fiel a estas enseñanzas, fue obediente a la voluntad del Padre, y allí desde la cruz, molido a golpes y ultrajes, pidió perdón, no solo por los que se encontraban en ese momento dentro de la multitud señalándolo y despreciándolo, sino también por ti, también por mí, por nosotros que aún lo negamos, por nosotros que aún lo dejamos solo, que aún le seguimos rechazando y le seguimos señalando, y aún seguimos culpándolo y condenándolo. Pero Él desde allí nos quiso demostrar no solo la grandeza de su amor, sino que además Abba Padre es fiel a su amor y que su misericordia es insondable, su misericordia es infinita. Su doctrina de amor, incluso amor por nuestros enemigos, se vive de manera plena en esta palabra, pues muy a pesar de que lo lastimamos, Él nos ama infinitamente. Y así reclama de Dios Padre su amor para nosotros, su perdón, su misericordia para nosotros. Estos sus hermanos menores. Él nos dio una instrucción de manera verbal, pero con esta oración en el madero nos dio un claro testimonio de que sí es posible cumplirla. Pues citero, oró clamando por nuestro perdón. Este grito de clamor de Jesús en la cruz penetró las entrañas del Padre y es respondida por Dios, pues permitió el sacrificio del Cordero Divino y de su amado Hijo como propiciación de nuestros pecados. Y aún sigue resonando en el corazón de Dios, pues esta oración la encontramos vivificada en el sacramento de la reconciliación. Allí encontramos el perdón de nuestras culpas, la paz verdadera y nos reconciliamos con el amor. Allí nos reconciliamos con Dios. Nuestro corazón se ha entenebrecido por el egoísmo, la lujuria, la vanagloria, por el señalamiento de nuestros hermanos, por nuestras concupiscencias. Sin embargo, Jesús continúa en un eterno presente como una adarga frente a mí, frente a ti, pidiéndole al Padre: Señor, perdona a Wolfgang porque no sabe lo que hace. Señor, perdona a María porque no sabe lo que hace. Señor, perdona a Carlos porque no sabe lo que hace. Y así ruega por nuestro perdón ante Dios Padre, con nombre propio, por ti, por mí, por cada uno de nosotros.
Que esta oración de Jesús estremezca nuestro corazón y pidamos al Espíritu Santo que nos regale la gracia a fin de que logremos identificar toda nuestra miseria, que logremos identificar en nuestra vida todo aquello por lo que Jesús sigue gritando ante Papá Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con un corazón arrepentido pidamos también perdón e iniciemos una franca y verdadera conversión. Dios les bendiga. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso, a cargo de nuestro hermano servidor César Durán. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esta reflexión la hago con mucho el cariño y el mucho respeto hacia ustedes, mis hermanos. Sin juzgar, primero que todo, sin juzgar a nadie. Porque el único que juzga es Cristo el Señor. Yo no soy nadie para juzgar, ni para señalar. Sino al contrario, traigo este mensaje hoy, que sea un mensaje de luz para todos ustedes. Y el que no, pues hacer un caso omiso. Mis hermanos, hace 2020 años el Señor Jesucristo fue crucificado, en el cual a su mano derecha tenía un ladrón y a su mano izquierda tenía otro ladrón. Donde el ladrón de la derecha le decía: tú no eres el rey de los judíos, tú no eres Jesús el rey de los judíos, sálvate. Sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Anda, dile, ¿qué pasa contigo? ¿Qué decían los centuriones en ese tiempo? O los soldados romanos. Se burlaban también. Tú, el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Ja, 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 ja. Y mis hermanos, hoy en día, en el año 2020, con todo lo que está pasando en el mundo, de ese virus que está pasando, el mundo paró, el 80% del mundo paró, si no es casi el 100% del mundo ha parado en sus obligaciones, en todo, en el trabajo, en las empresas. Todo el mundo con el temor en sus casas de morirse por ese virus. Pero no hay el santo temor de Dios. Solamente es el temor del virus que nos infecta y que ha matado, no sé, 30,000 personas y cuántas personas infectadas en el mundo. Pero más de ser infectados en la parte exterior. Hermano, digo que estamos infectados en nuestra parte interior. Como lo estaba ese hombre que estaba crucificado con Jesucristo nuestro Señor a su mano derecha, donde le decía: sálvate, tú el rey de los judíos, que era un blasfemo porque él decía que era el Hijo de Dios, donde él vino a traernos al mundo paz, amor, donde él vino a este mundo a decirnos que todos somos iguales, que nadie es más que nadie, que siempre nos trajo a través de sus mensajes amar esos preceptos y las normas, amar los mandamientos de nuestro Padre Dios, de nuestro Creador. Y donde nosotros nos hemos desviado, hemos endurecido el corazón, hemos desviado nuestra mirada, somos unos desagradecidos. Y mis hermanos, hoy quiero decirles que la muerte de Jesucristo, nuestro Señor, no sea en vano. Que no sea en vano como fue 2020 años, no sé, sino que seamos agradecidos. Vivimos un mundo de exterioridad, vivimos un mundo del consumismo, del tener riquezas materiales, del sentirnos más que los demás y creernos más que los demás, donde pasamos por encima de los demás, donde no hay temor de Dios. Pero se ha paralizado el mundo, las empresas, todo ha paralizado, todo el sistema, todo está paralizado. Donde yo le doy gracias a Dios por esto, donde siento el dolor de 30,000 personas que han muerto y las demás infectadas, que está de lo que se está viviendo. Pero quiero decir que basta ya de que se nos olvidó el origen, de dónde venimos y quiénes somos.
donde no más señalamientos, donde no más decirle a los demás, no saben quién soy yo. Y mire cómo estamos, por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo, por nuestro engaño, por la avaricia, el poder adquisitivo, el dinero, propiedades, finca raíz, carros, tantas cosas. Nuestra vida interior llena de mal genio, de rabia, de odio, de egoísmo, de mentiras. Siempre queremos pasar por encima de los demás y aplastar a los demás. Y esa reflexión, mis hermanos, es para que pueda tocar el corazón de ustedes, de cada uno de los que están mirando este video. De decir, ¿por qué hemos desviado nuestra mirada? ¿Por qué hemos desviado nuestro corazón? Pero que hoy les digo, los invito a ser como ese hombre que estaba crucificado a mano izquierda de Jesucristo nuestro Señor. Ese ladrón que le dijo, basta, basta ya, cállate. Él no ha hecho nada malo. Nosotros sí debemos pagar por nuestros delitos que hemos cometido. Él es un hombre bueno, Él es un hombre justo. Él no se ha metido con nadie. Porque solamente Jesucristo decía que era el Hijo de Dios. Que Él era el camino, la verdad y la vida. Que Él es la luz del mundo. La luz para cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares. Hoy digamos como ese hombre que le dijo, perdónanos. Ojalá te acuerdes de mí cuando estés allá. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy quiero que ustedes se graben esa frase. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que es hora ya de mirar hacia el cielo. De volver a mirar de dónde venimos y quiénes somos. ¿Por qué respiramos todos los días? Que basta ya de tanta tiranía, de tanto egoísmo, de tanta maldad. Que basta ya, mis hermanos, de tanto odio, de tanto señalamiento, de creernos más que los demás. Donde nuestro Señor Jesucristo vive en cada uno de nosotros, nuestros corazones, abramos nuestro corazón para que Él crezca en nuestras vidas, para que Él mejore nuestra vida interior, porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios, donde nosotros vinimos a amar, a servir los unos con los otros, a ayudarnos los unos con los otros, a sentir la necesidad de los demás, a vivir la necesidad de los demás. Pero hemos endurecido nuestro corazón, hemos desviado nuestra mirada. Hoy los invito, mis hermanos, a que retomemos ese caminar y seamos como ese hombre que estaba crucificado a mano izquierda y que tenía hambre y sed de Cristo, donde dijo, basta ya, cállate. Hoy les digo a ustedes, mis hermanos, basta ya, no más de quejarnos tanto, de que no hay trabajo, de que hay trabajo que no puedo parar, que no puedo estar en mi hogar, que no puedo descansar los domingos, que tengo que señalar a los demás, que tengo que pasar por encima de los demás. Donde Jesucristo nuestro Señor nos enseñó fue a amar, a perdonar, a servir y a dar, a atesorar en el reino de los cielos. Pero nosotros hacemos lo contrario, nos hemos desviado en el mundo, los placeres del mundo, el cómo me visto, el cómo me veo, el cómo puedo ser mejor que los demás. Se nos ha olvidado que por amor nuestro Padre Dios nos dio a su Hijo, el Cordero inmolado en la cruz, el pan vivo que ha bajado del cielo. Se nos ha olvidado, mis hermanos, y los invito a retomar en esta Semana Santa tan hermosa, porque para mí es la mejor Semana Santa
en mis 40 años tengo 49 en 40 años de saber de qué es una Semana Santa. Es una Semana Santa tan hermosa donde nuestro Padre nos regala una vez más ese amor tan hermoso, donde nos recoge en la casa en una cuarentena. Vuelve y nos recoge, mis hermanos. Abramos las puertas de nuestros hogares, abramos las puertas de nuestros corazones para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesucristo el Señor, a recibir la Pascua en cada uno de nuestros hogares, donde no somos nada ni nadie sin Jesucristo el Señor. Estamos llenos de temores y de angustias. Y no, hermano, debemos estar felices porque hace tantos miles de años Él murió por nosotros en esa cruz, donde nos redimió con su sangre, donde se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas en su cuerpo al madero, donde debemos estar felices, mi hermano, y donde Él nos deja un legado solamente que amemos, que nos perdonemos, que nos sirvamos, que no señalemos, que no nos creamos más que nadie, sino al contrario, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y siempre amando a nuestro Padre Dios, siempre mirando al cielo, que Él es el único Dios, el único Señor de nuestras vidas. El que por Él respiramos, por Él la tierra produce los alimentos, las frutas, donde nuestros hermanos campesinos labran la tierra para poder comer la yuquita, la papa, para poder disfrutar de esos árboles frutales. Hoy los invito, mis hermanos, que en familia le abramos las puertas y el corazón a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos pueda decir, podamos nosotros arrepentirnos hoy, en este día de Viernes Santo, y decirle que queremos estar con Él, que queremos arrepentirnos de nuestros pecados, para que Él nos diga, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, y una perla más hermosa que todas. Él estando en el medio de esos dos ladrones, juzgado, un hombre santo, un hombre bueno, que siendo el Rey de Reyes nació en una pesebrera, en la humildad, en la nobleza y en la sencillez, y vino a este mundo en condición divina y se rebajó en condición de hombre, que es algo tan hermoso y precioso, mis hermanos, y quiero que lo toquen, que lo lleguen a sus corazones, siendo condición divina, se rebajó condición de hombre y murió por todos nosotros, siendo el Rey de Reyes, y murió en el medio de los ladrones, diciendo que era un blasfemo el Hijo de Dios. Abramos, Señor, abramos, hermanos, el corazón. Ya es hora de arrepentirnos y decirle que Él es el único Dios, el único Señor de nuestras vidas, que queremos estar en el paraíso con Él, que queremos comer de su cuerpo y beber de su sangre, que no hay raza, que no hay género, que no nos señalemos ninguno a los otros, que oremos por los demás, que oremos por los demás, por sus necesidades, por sus formas de vida y de ser, que nos ayudemos los unos a los otros, como Él vino a este mundo, a servirnos, a ayudarnos, a darnos. Y si puede parar el mundo, se paró el mundo. Si podemos parar nosotros un domingo, una semana, y estar con nuestras familias, con nuestros abuelos, con nuestros padres y hermanos, que sí podemos convivir. Qué hermosa Semana Santa esta. Qué preciosa esta Semana Santa que nuestro Padre Dios nos está regalando. Hermanos, recibámosla con ese cariño y ese amor en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones. Que la iglesia está aquí, que somos nosotros, que Él viene, que lo recibamos como le hemos de recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mis hermanos, que tengan un bendecido viernes y un feliz fin de semana en Cristo Jesús, el Señor. Que su muerte no sea en vano. Dios les bendiga, mis hermanos.
Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. A cargo de nuestra hermana servidora Marisol Angarita. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Juan 19:26. Jesús nos revela la maternidad universal de María, al entregarle a los pies de la cruz a Juan, su discípulo amado. María es madre de toda la humanidad y madre de la Iglesia. Este ha sido uno de los últimos regalos que Jesús en la cruz antes de morir nos dejó. A través de la encarnación de Dios en Jesucristo, Él nos hizo más cercanos a Él. Esa gran tarea de María, Reina Universal, fue como una segunda anunciación, donde su propio Hijo le invita a continuar en el plan de la salvación. María recibe a toda la humanidad. A través de ella encontramos consuelo a nuestras cargas. Ella, camino al Calvario, estuvo junto a su Hijo, siendo testigo del peso del pecado del mundo, pero también del amor de Dios hacia sus hijos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es la frase que nos recuerda la tarea de la mujer en los planes del Señor. Madres decididas, valientes, dóciles, atentas, serviciales, trabajadoras, que viven con los ojos y la confianza puestas en el Señor. Ahí tienes a tu madre, donde Juan, representándonos a cada uno de nosotros, nos invita a amar, respetar, valorar y cuidar de la mujer, de la madre que se esfuerza, de la madre que necesita apoyo, de la mujer que lucha incansablemente por sus hijos para el bienestar de cada uno, de la esposa que se entrega totalmente como ayuda idónea en la edificación del corazón de su esposo y de su casa, de la mujer que tiene planes, sueños, pero se ven interrumpidos por una sociedad machista y egoísta, de la mujer que trabaja en lo secreto sin reconocimientos ni galardones, esperando solo agradar a Dios, por las que sufren y son marginadas, sin oportunidades porque la vida no les ha sido fácil. Que María, nuestra Madre, nos ayude a contemplar a su Hijo a lo largo de nuestra vida y aumentar nuestra fe para entender cada acontecimiento. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A cargo de nuestra hermana servidora Claudia Buitrago. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras las encontramos en nuestra Biblia, en el Salmo 22. También las encontramos en Mateo, en el capítulo 27, versículo 47, y la encontramos en Marcos, en el capítulo 15, versículo 34. Mateo nos dice que Jesús clamó, y Marcos nos dice que Jesús gritó. Esas dos palabras relacionadas como una significa lo otro, pero quieren decir algo muy importante. Ese clamar y ese gritar vienen desde adentro. Es como el esfuerzo, el último, brota de lo más profundo de nuestra alma. Entonces, a veces pensamos que Jesús es un superhéroe y que cuando estuvo en la tierra fue un superhéroe. Y resulta que Jesús aprendió a caminar como nosotros, aprendió a comer como nosotros, tuvo amigos, tuvo una profesión, un oficio como nosotros y sintió la carne como nosotros. Entonces, en ese momento en la cruz, cuando Jesús llega hasta ese extremo, que le dice al Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces hay dos palabras muy claves, y es una escucha y un querer escuchar una respuesta después de que se le escucha a uno. Entonces hay un receptor, y ese receptor es Dios. Cuando nosotros
atravesamos por situaciones difíciles de la vida, cuando enfrentamos adversidades tan grandes que pensamos que son más fuertes que las fuerzas de Jesús, entonces nosotros en nuestra vida hemos dicho muchas veces esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces es cuando no estamos pegados del árbol, ni siquiera estamos pegados de una rama y débil, y no nos queremos dejar caer, pero Jesús y Dios está esperando que nosotros nos caigamos de esa rama. Entonces cuando nos vamos a caer, cuando ya nos vamos a soltar, cuando ya no tenemos más fuerzas, decimos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero pasa algo maravilloso. Yo pienso que es el momento indicado cuando Jesús recoge todas nuestras fuerzas para que llegue un cambio verdadero a nuestra vida, a través de esas palabras que nosotros dirigimos a Jesús con ese sentimiento que Jesús también se las transmite al Padre. Es cuando nosotros empezamos a ver una verdadera luz en nuestras vidas. Entonces Jesús en su humanidad nos dejó hasta ese último regalo. Ni siquiera se lo guardó, también nos enseñó cómo se sufría y qué se sentía cuando se llegaba a ese extremo máximo de dolor, de angustia y de desesperación. Pensamos que Jesús no está, nosotros en nuestra humanidad, que Dios no está con nosotros, pero realmente Él siempre está. Y entonces vamos a entrar en ese sentir de los santos, cuando tenían su noche oscura, que pensaban que Jesús no estaba, pero resulta que Jesús siempre está, pero está en el silencio. Y recuerde que Jesús hace grandes cosas, que Dios Padre misericordioso hace grandes cosas en el silencio. Entonces cuando hay un clamor, alguien escucha. Dice que escucha es Dios, que está atendiendo, que está trabajando en el tiempo de Él, no en el nuestro. Entonces cuando ya abandonamos nuestras fuerzas, nuestras supercapacidades humanas, llega la parte de Dios, que es la espiritualidad, que es la que nos hace crecer, que es la que nos hace madurar, la que nos hace convertirnos en personas virtuosas para desarrollar las actividades que Jesús quiere que hagamos, por más difíciles que sean, porque Jesús ya lo mostró en la cruz. No hay más dolor que el que Él padeció, no hay más sufrimiento, no hay más desesperación. Entonces, confiados en que Dios trabaja siempre en las cosas que nosotros necesitamos, nos abandonamos en Él y ya no luchamos más con nuestras fuerzas, sino que dejamos que sea Dios quien trabaje con las fuerzas de Él. Entonces nos podemos sentir complacidos porque nuestra vida tiene un rumbo diferente y es el que Él quiere. Entonces encontramos una unidad ¿con quién? Con Dios, con Jesús y con el Espíritu. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero que nos hacen alcanzar la plenitud del amor, de entender ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo más lindo es que más adelante en las otras palabras Jesús va a decir: todo se ha cumplido y en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que Jesús hizo lo que tenía que hacer desde su humanidad. Dios les guarde y les bendiga. Quinta palabra: tengo sed, a cargo de nuestra hermana servidora Lina Patricia Sierra Daza. Tengo sed. Tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed.
Palabra del Señor. Acá está esta palabra. Jesús nos muestra toda su humanidad, que siendo un ser divino, muestra su fragilidad como hombre. Y esta palabra nos sensibiliza a ese dolor de su agonía vivida en la cruz, a su padecimiento que tuvo desde el Getsemaní, su flagelación, la corona de espinas, su cruz a cuestas y terminando en su crucifixión. Vemos a un hombre ya sin fuerzas en su última agonía, porque lo había dado todo por nosotros, pero todo era para cumplir la voluntad del Padre, de dar su vida por nosotros, por nuestros pecados y nuestras faltas. Jesús nos sigue hablando desde la cruz: tengo sed. Esa sed espiritual de Cristo por la salvación de nuestras almas. Y todos sabemos que la sed es un signo de vida. Y Jesús ahí en la cruz tiene sed de darnos vida y se nos da como sacrificio. Pero este es el Cristo de ayer y el Cristo de hoy. ¿Qué nos dice a nosotros en este momento? A esta palabra no podemos ser indiferentes a Jesús. En estos tiempos, Jesús nos pide esa sed de amor, esa sed de justicia, esa sed de darnos por el hermano. Porque el cuerpo mismo de Jesús hoy está en aquel hermano que sufre en nuestro entorno familiar, social y en todo nuestro alrededor. Y así nosotros no podemos ser indiferentes a la sed del prójimo. No dejemos a Cristo sediento en la cruz. Él depende de nosotros. Él quiere utilizarnos. Quiere tener nuestras manos, nuestros pies. Ver toda esa capacidad de amor se transforme en acciones. Y que vayamos al encuentro de aquel Jesús, de ese Cristo que está afuera, que tiene sed. Él necesita de nosotros aquí en la tierra. Y que seamos cuerpos vivos aquí en la tierra para llevar ese mensaje de Cristo y no dejar al hermano sediento. Sexta palabra. Todo está cumplido. A cargo de nuestra coordinadora y servidora, Gina Paola Muñoz González. Es la frase que en las últimas horas de su agonía Jesús exclamó. Su misión había concluido. Es la expresión de Jesús estando elevado en la cruz. Podríamos decir que es uno de los momentos más duros, difícil, muy sufrido de Jesús. Pero en esta expresión, Él se refiere a que todo lo había hecho bien. Todo lo encomendado por su Padre lo había culminado. Todo, nada se había quedado en el camino, nada lo había hecho a medias, había cumplido la voluntad del Padre. Iniciando su vida pública en las bodas de Caná, Él, quien pensó que aún no era su momento, obedeció a su madre, otorgando a los novios en aquella fiesta y a sus invitados el mejor vino, como lo ha hecho contigo y conmigo, manifestando su gloria, su reinado, pero desde el servicio, desde lo más sencillo. Y así predicó del amor, cambió los planes de muchos, las conductas, los proyectos, los intereses. Quizás muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer algunas cosas por nuestra cuenta, pero el Señor nos invita a hacer una pausa, donde Él nos dice si todo lo que estamos haciendo está realmente cumplido. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Todo está, nada se ha quedado por fuera. Inclusive lo ratifica cuando, encontrándose en aquel pozo con la samaritana, le pidió de beber.
rompió toda barrera de discriminación, rompió el rechazo o la exclusividad. Para Jesús, hacer la voluntad del Padre implicaba romper todos los esquemas. Él ha ofrecido a esta mujer el agua viva para que nunca más le diera sed, como también lo ha hecho contigo y conmigo en muchas de las oportunidades. Nos lo recuerda constantemente. ¿Cuántos de nosotros, por miedo a equivocarnos o a fracasar, imponemos nuestra propia voluntad, nuestros caprichos? Creemos que podemos solucionarlo absolutamente todo, que tenemos herramientas, que tenemos métodos, inclusive razones de pesos para no ir de acuerdo a la voluntad de Dios. El orgullo, la soberbia, aquel resentimiento que se guarda en el corazón, aquella situación en la que me siento vulnerable o me sentí vulnerable, y en aquel momento en el que decido desquitarme con aquel que quizás no obró bien o adecuadamente conmigo. Colocamos muchas veces por encima la razón. Una sociedad que rechaza a Dios no puede ser una sociedad libre, menos una sociedad que progresa, porque sus intereses siempre estarán sujetos a la esclavitud, a la miseria, al desamor. Jesús asumió toda su misión, incluyendo la pesada y tormentosa cruz. Lo hizo por amor. Cumplido todo, absolutamente todo, nos enseñó que se puede perdonar y recibir al pecador en su casa. Cumplido todo, nos enseñó que el más grande de los mandamientos es el amor, que no valen los títulos, los reconocimientos, cuando nuestro corazón desconoce el verdadero sentido de la vida. No somos dueños de absolutamente nada, somos simplemente administradores. Querido hermano, hermana, que estás allí y que estás escuchando en este momento esta sexta palabra, que el tiempo para nosotros sea nuestro aliado, en el que disfrutemos servir con amor, con agrado, donde mi realidad me lleve a pensar y a ir un poco más allá, a encontrarme y a entregarme con el otro. Querido hermano, ¿estás preparado para asumir como tuya y en totalidad esta palabra? Tú, hermano casado, casada, padre de familia, hijo, hermana, hermano, abuelo, tú que estás en este momento haciendo diferentes quehaceres, tú que eres joven, tú que estás soltero, hermano profesional, empleado, empleadores, tú hermano comerciante, inclusive tú que estás en este instante buscando trabajo, un trabajo digno y justo. Hermano católico, que el paso en este mundo nos alcance para decir a tiempo: todo está cumplido, porque lo hemos hecho todo bien. Bendiciones. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a cargo de nuestra hermana servidora Mónica Núñez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima palabra, Cristo nos invita a meditar sobre ese gran amor hacia nuestro Padre Celestial, porque el amor ha cumplido, porque no hay mayor amor que dar la vida por el amigo, el amor que ha llegado a todos los hombres, el amor que puede cambiar el mundo y los corazones de piedra. Jesús, después de haberlo entregado todo, su tiempo, su palabra, su amor, su cuerpo, su sangre y su mamá, entrega también su espíritu al Padre. Le confía al Padre lo más grande y precioso que tiene, su espíritu, que es el amor con que ha servido al Padre, con que se ha entregado a los hombres y con que ha realizado el nuevo universo de la redención. Su espíritu, que es el patrimonio que desde las manos del Padre vendrá a sus discípulos en Pentecostés para iluminarlos y sostenerlos en la fatiga y en la esperanza. Su voz se hace potente, reservando todas las fuerzas que le quedan para exclamar: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos entrego voluntariamente mi alma. Con gran precisión encomienda el espíritu, y lo que se encomienda no se pierde, se guarda. Jesús deposita su espíritu en manos del Padre. Habita ya en el seno del Padre, porque nadie más que el Padre puede abarcar totalmente a Cristo. De ahí las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, donde dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Padre ya no dice Dios mío, como en la cuarta palabra. Ahora es el Hijo otra vez, y sus palabras son de esperanza. El mismo que su palabra, en su primera palabra, quiso conmover el corazón del Padre cuando pedía perdón por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora vuelve a pronunciar esta dulcísima palabra: Padre, ya he cumplido con tus mandatos. Me descanso en tus manos y quiero esperar allí a todos aquellos que me han escuchado y te han aceptado como nuestro Padre y Salvador. Un grito de victoria, una mirada que llega hasta los últimos límites del espacio y del tiempo, que alcanza el corazón de todos. Una mirada al cielo, al Padre, y entregó su espíritu. La cabeza se inclinó y el rostro mira hacia los hombres. En ese instante todo comienza para el mundo. El Espíritu de Jesús continuará su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo, nueva la relación con Dios, construyendo su reino en el amor. Adorémosle en esta hora silenciosa, abrazados a la cruz con amor y con esperanza. Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu, y con él encomiendo a todos aquellos hermanos míos que han decidido cambiar de vida y se entregan a tu inmenso amor. Jesús se dirige al Padre con confianza y con amor, reafirmando su actitud de siempre ante la vida, sus sentimientos, y expresa San Pablo: siendo Dios igual que el Padre, no presumió de ello, y siendo también hombre, aceptó humildemente la suerte como uno más, obedeciendo hasta morir y morir en la cruz. Qué bella la confianza en el Padre cuando se es absoluta. En la séptima palabra, Jesús, ya al término de su vida, se había vuelto hacia el mundo que había venido a salvar, ponía en manos del Padre su obra redentora. Y en esta séptima palabra, consumado ya todo lo referente a la redención del mundo, Jesús puede pensar en sí mismo. Le queda aún por arrancar su alma santísima de su cuerpo, para hacerla pasar completamente de esta vida, donde él sufrió tanto, la agonía, va a pasar a la otra vida en que ya no habrá agonías. Pide al Padre que no le conserve su vida perecedera, sino al contrario, que acoja su alma inmortal. Jesús pronuncia las hermosas palabras: Padre. Ahora la protección del Padre no será ningún impedimento a su obra redentora ya consumada. Es el momento en el que se hace realidad el Padre nuestro: hágase tu voluntad, haciendo la voluntad del Padre. Jesús ha abierto para el hombre las puertas de su misericordia. Por eso acudimos a Cristo crucificado. Acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia que necesitamos. Sea la misericordia de Dios el eje de nuestra oración y de nuestra piedad, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ante el Jesús agonizante en la cruz debemos pensar en nuestra propia muerte, porque quien debía estar allí clavado en esa cruz no era Él, sino cada uno de nosotros, que lo merecemos por nuestros pecados. Esto fue lo que cumplió Jesús. Esto es lo que expresa la palabra. Ante la inmensidad del amor de Dios y ante la inmensidad de nuestras culpas, solo queda de nosotros el arrepentimiento, la gratitud y la vuelta a Dios. La expresión del Salvador como hombre ha de ser la nuestra también, de un modo inevitable. Todos hemos de pasar por este sombrío valle.
¿Acaso podremos dirigirnos entonces a Dios del mismo modo que nuestro Salvador lo hizo? La muerte redentora de Cristo es la garantía de que podremos terminar nuestros días con la misma confianza que Él, si le hemos aceptado como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Estamos llamados a morir como Cristo y todos podemos llegar a ser capaces de dar ese grito, Padre, llamándole así, Padre, con cariño, con amor, con confianza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entrega pues tu espíritu al Señor, ya ahora en estos momentos, y renueva tu entrega cada día antes de cada cruz. Y no te parezca tarde ni te parezca pronto, que el último de los trabajadores de la viña recibió el salario de los primeros, y el buen ladrón alcanzó el mismo día el paraíso. Porque si el malvado se convierte, vivirá, pero si el justo se aparta de su justicia, morirá. Procuremos morir cada día al pecado y vivir a la vida de la gracia. Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte, no importa si has sido bueno o si has dado lo mejor de ti. Padre, en tus manos encomiendo